firmó el decreto. Con una nueva iniciativa, las garantías de seguridad aumentan y El Salvador disminuyó el 50% de los homicidios. Pactó la paz y aseguró que no habrá trato con las pandillas. Enterró el pánico que sentían los ciudadanos. ¿Cómo lo logró? ¿Cuál fue su estrategia? Sucede que el régimen de excepción declarado por Bukele permitió el encarcelamiento de alrededor de 107.927 personas con problemas de conducta, pandilleros e implicados en temas judiciales, atentados, hechos criminalísticos y corrupción. Tras esa indicación declaró: «Hemos curado al país, pero ¿cuánto sacrificio provocó el desplome de los homicidios en El Salvador?». Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Bukele limpió al país. Acabó con todas las manifestaciones y conductas de homicidios, atentados, robos, corrupción y desvíos de recursos en El Salvador. Tras un nuevo decreto, pactó la seguridad nacional y devolvió la esperanza de tranquilidad a sus ciudadanos. De esta forma, el decreto 813 del Código Penal de la Asamblea Legislativa le otorga facultad a la Fiscalía General de la República a agrupar a los acusados pertenecientes a una misma estructura criminal en un solo proceso penal. Esto facilita un plazo de 24 meses para iniciar los procedimientos judiciales de las personas detenidas. A su vez, la Fiscalía organiza a los acusados por territorios y estructuras a procesar. Además, utilizan el artículo 19 de esta legislación como base y resguarda los datos oficiales por 7 años a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. Sin dudas, armó una normativa que ofrece mayor poder a la justicia y genera más tranquilidad en el país para las personas víctimas de los homicidios, incluyendo las familias. Aunque muchos organismos internacionales y países han criticado su modelo, el régimen de excepción, por más de 2 años, permitió aislar los males provocados por las maras e impulsó a la nación centroamericana a estadios importantes de seguridad. Ahora, el nuevo decreto 803 endurece la operatividad de las fuerzas del orden público. De hecho, las medidas de Bukele permitieron la apertura de nuevos comercios, incrementó el turismo y la nación experimenta grandes inversiones que permiten reducir la inflación y aumentar el desarrollo nacional. Se redujeron en un 50% los atentados y El Salvador respira otros aires. Incluso durante el juramento de su segundo mandato confirmó: «Hemos curado al país de las pandillas». Los propósitos de Bukele es llevar a cero las cifras de atentados y posibilitar mayor armonía en las calles y barrios suburbanos. Por consiguiente, las cifras denotan el resultado de la criticada política de su gestión gubernamental. Al extremo que antes del régimen de excepción había una reducción del 82% en homicidios, cuya tasa se comportaba en 106,3 atentados por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, desde que entró al poder desde 2019 hasta 2021, los reclusos se redujeron de 38.114 a 36.663. Esto significa que está cambiando al país de manera acelerada. Asimismo, realizó juicios modelos y sentenció a quienes les quitaron la vida a muchas personas inocentes. Además, desarrolló juicios masivos y colectivos como medida de ejemplaridad en el país. Tal es así que reaccionó en su cuenta de X a declaraciones hechas por Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y ex alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, y dijo: «Este es el país más seguro del hemisferio occidental». Por otra parte, escribió: «Nuestro gobierno redujo en 2023 el promedio de homicidios a 2,4 y nos proyectamos para 2024 que baje a 1,8 homicidios por cada 100.000 habitantes». Es interesante darse cuenta de que estos organismos de derechos humanos en realidad solo existen para defender los derechos de los criminales. El mandatario salvadoreño criticó en reiteradas ocasiones a quienes se oponen a su ofensiva contra las pandillas y afirmó: «Priorizan la defensa de los delincuentes antes de la seguridad de la población honrada». Por esa razón sostuvo que su política seguirá activa y operativa contra quienes quieren convertir a El Salvador en un país en conflicto. Incluso sostuvo que no habrá pacto con las maras, pues el compromiso es dejar libre al país de disturbios, atentados, homicidios y hechos delictivos y de corrupción.
El presidente se ha propuesto convertir a la nación centroamericana en un paraíso. Así lo corroboró. Seguiremos salvando al país. En ese sentido, Bukele aclaró, ninguna de las medidas aplicadas en el país menoscaba las relaciones internacionales o la conducta de negociaciones diplomáticas, como han querido señalar. Tampoco la Policía Nacional Civil está vaciando las comunidades, como han intentado posicionar en los medios opositores y redes sociales. Por el contrario, declaró, el régimen de excepción no está fragmentando a la sociedad, mucho menos ha generado una reestructuración de los grupos criminales en lugar de su eliminación. Es por esa razón que Bukele justificó la implementación de sus medidas con respecto a los asesinatos de 62 personas en 24 horas y más de 80 en solo 3 días. A partir de esos momentos, se ordenaron arrestos masivos y se implementó un sistema de leyes y medidas para encarcelar a todos los que generaron disturbios, ataques y muertes en el país. Las cárceles acogieron más de 106.000 personas implicadas en acciones delictivas y contraproducentes a la tranquilidad nacional. A su vez, muchas agrupaciones de este tipo huyeron del país hacia Honduras, Estados Unidos y España, permitiendo mejorar el contexto de atentados. De hecho, los líderes de las maras del Barrio 18 y de la MS-13 entregaron armas, vehículos y sustancias prohibidas, facilitando sus capturas. De igual modo, realizaron procesos penales para reducir el índice de muertes a personas inocentes. Bukele tiene un golpe de suerte y logra un impacto psicológico y real en la reducción de la criminalidad. Sobre todo, facilita una sensación de seguridad permanente para los ciudadanos. En ese sentido, pese a las críticas de derechos humanos y de organismos nacionales e internacionales, Bukele dijo hace unas semanas en la Asamblea General de las Naciones Unidas: el mundo está mirando el ejemplo de El Salvador por sus resultados en materia de seguridad. Su modelo se ha desplegado en toda la región y es motivo de imitación por muchos mandatarios. Con relación al Pacto de Garantías, Bukele suspende varias cauciones constitucionales y amplía de 72 horas a 15 días el plazo de la detención provisional. Trata de evitar manifestaciones y disturbios que conlleven a un desenlace con armas y terminen con la vida de personas inocentes. Además, protege la seguridad nacional. Durante sus 2 periodos de mandato, convierte a El Salvador en un país libre de pandillas, con una tasa de homicidios entre las más bajas de la región. Pero, ¿cómo lo logró? Realmente impulsó un millonario plan de control territorial que se desarrolló 20 días después de que asumiera la presidencia en 2019. Este plan fue valorado en $575 millones y tuvo en un primer momento la resistencia de las 2 más grandes maras existentes en el país, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, quienes decidieron abrir válvulas que en su jerga significa desarrollar grandes matanzas. Sin embargo, no pudieron sostener sus medidas de fuerza y muchos terminaron tras las rejas. Bukele decretó su régimen de excepción y convocó a la Asamblea Legislativa para aprobar la medida. Tal es así que el gobierno desplegó al Ejército y a la Policía Nacional Civil con las comunidades más peligrosas de El Salvador, capturando a todo aquel con antecedentes policiales y penales. Lograron pacificar a la nación. También el mandatario instó a ir contra los reductos y acabar con cualquier manifestación y reagrupación de estos grupos en algunas zonas rurales. Por consiguiente, Bukele pidió al legislativo depurar al órgano judicial, a quien llamó en su cuenta en X cómplice del crimen organizado. Por otro lado, indicó la creación de 10 nuevos juzgados especializados para que conocieran los casos de detenidos durante la medida gubernamental. El Salvador ha reformado sus leyes y códigos. Los jueces tienen la mínima posibilidad de dejar en libertad a los procesados y, por tanto, se garantiza la prisión hasta 30 años por agrupaciones y 60 años por ser cabecilla. Bukele firma un nuevo decreto y acaba de pactar las garantías de seguridad en la nación centroamericana. No pactará con las pandillas. Desmanteló todos los homicidios y redujo al 50% las tasas históricas. Su modelo convirtió al territorio en el más seguro de la región y uno de los más tranquilos del mundo. Bukele ha dado el golpe más importante en la historia de El Salvador. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo,
conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.